Cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenido a la unidad número 2 de la asignatura Informática 2. Pues vamos a mirar la parte de los formularios de botones de control que se pueden utilizar en Excel. Entonces, ¿cuál es el objetivo de utilizar formularios con botones de control? El objetivo es poder capturar una información, manipular una información o visualizar de una forma más agradable una información. En este momento aquí tengo un formulario que ya está resuelto. Damos clic aquí y escogemos un nombre. Es un formulario más o menos que se asemeja a una nómina. Y aquí podemos manipular esta información. Por ejemplo, aquí determinar cuántos hijos tiene el empleado. Dependiendo de los hijos, pues también es el sueldo, ¿sí? Total de vengado. Si manipulamos aquí la hora extra, pues también pues, va a cambiar el total de vengado y de las horas extras. Y así sucesivamente. Tenemos aquí este botón que podemos estar manipulando cualquier nombre, entonces va a cambiar o va a traer la información correspondiente a este empleado y a este código de empleado que corresponde. Entonces vamos a explicar en qué consiste cada uno de los botones para trabajar con los formularios y cómo se configura cada botón. En este momento pues tenemos, aquí estamos en Excel. Debemos activar una pestaña que se llama desarrollador o programador. Dependiendo de las versiones de Excel, viene como programador o desarrollador. Vamos a la opción archivo y aquí por opciones nos vamos a personalizar cinta de opciones y aquí escogemos de desarrollador o activamos la casilla de desarrollador. Aceptar. Y en ese momento pues aparece una pestaña que llama desarrollador. Entonces, por esta pestaña es que tenemos los botones con los cuales vamos a configurar el diferente formulario. Estos botones de aquí se configuran en Excel y los de acá abajo, de controles de ActiveX, eso ya es a través de programación o de un código que se programan a través, lo regular siempre a través de Visual Basic. En este momento vamos a explicar pues cada uno de estos botones. En este caso, pues tenemos el botón cuadro combinado. Este botón lo que me hace es manipular una información parecido a una lista desplegable, pero no es una lista desplegable. Doy clic en el botón, inserto el botón y pues lo puedo manipular de los extremos donde está seleccionado, lo puedo mover a cualquier parte. Y ya toca configurarlo. Entonces me paro aquí con el botón seleccionado, clic derecho del mouse y le digo formato de control. Aquí en formato de control, él me pregunta rango de entrada. Entonces el rango de entrada me toca ir a la base de datos y seleccionar, ¿sí? Dando clic aquí en rango de entrada, me voy a la base de datos. Y me toca seleccionar, ¿sí?, donde están todos los nombres de los empleados. Entonces aquí selecciono desde el primero hasta el último. Y aquí vincular celda. Entonces aquí en esta opción, en este caso, pues vamos a vincularlo con la celda 1, pero puede ser cualquier celda. Yo le voy a decir que la vinculación va a ser con la celda A1. Más adelante, pues, miramos para qué esa vinculación. A medida que vamos escogiendo los nombres, nos arroja un número de fila. Y más adelante, pues, ese número de fila es importante tener en cuenta para aplicarlo con una función que se llama índice. En esta opción, por default, él me dice que va a sacar 8 nombres, pero yo le voy a decir que necesito que saque 5. Y aquí en este botón, pues para que le dé un efecto de 3D, ¿sí?, al botón, un efecto como de hundido al botón, y lo voy a aceptar. Entonces en este momento, si observamos, ya el botón está configurado. Aquí están todos los nombres que tenía en la base de datos. Yo puedo escoger el nombre. Y aquí observamos que en la celda vinculada arroja un número. Ese número es un número de fila. Bueno, entonces, este sería pues el cuadro combinado. Ahora vamos a aplicar la función índice. Entonces la función índice tiene los siguientes parámetros.
tiene lo que es matriz, donde está la información, tiene la fila o celda vinculada, o la celda vinculada, y la columna donde se encuentra esa información. Bueno, entonces vamos a determinar aquí, vamos a la base de datos. Vamos a darle un nombre a esta base de datos sin tener en cuenta los encabezados, y esta sería la matriz o la base de datos. Entonces seleccionamos toda la información sin los encabezados, y aquí le vamos a dar un nombre. El nombre que le vamos a dar va a ser datos. En el cuadro de nombre le asignamos un nombre. Datos. Para verificar si el nombre quedó bien asignado, pues escogemos aquí datos y verificamos que pues sí quedó bien asignado el nombre. Y aquí por la pestaña fórmulas administrador de nombres, pues estamos verificando pues que hay dos nombres asignados pues a esa base de datos. En este caso hay uno que llama base y el otro es datos. Entonces vamos a trabajar con el nombre datos, que fue el que se le asignó a esta base de datos. Bueno, es importante también en esta base de datos mirar en qué columna está el nombre, ¿sí?, de los empleados. En este caso tenemos que esta es la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que los nombres están en la columna 8. Venimos aquí a la parte de la función. Vamos a aplicar la función. La función se llama índice. ¿Cuál es la idea? Que cuando escoja un nombre aquí, automáticamente pues me traiga el código de esa persona o de ese empleado en esta celda. Entonces sería igual índice. Abrimos paréntesis. ¿En dónde está la información? ¿En qué base de datos? Entonces le asignamos un nombre a la base de datos o al rango de todas las celdas que llama base. Punto y coma. ¿Sí? Perdón, se llama datos. Punto y coma. ¿En qué fila está esa información, ¿no? En qué fila están pues digamos, el nombre para que él asocie, ¿sí?, con el número de código. Entonces, aquí tenemos la celda vinculada o la fila, que sería la celda A1. Y aquí vamos a escribir la columna donde está la parte del código, ¿sí?, de ese empleado. En este caso, pues estamos hablando que está en la columna 3. En la columna 3 y cerramos. Entonces, en este momento, el código de AIDA es el 12191, que corresponde a Aida Lorena. Si escogemos otro nombre, pues va a traer un código que corresponde pues a Ana María. Si nos vamos a la base de datos, pues aquí está. Este es el código de Aida y este es el de Ana María. El de Aida es 12191 y el de Ana María es 12192, que corresponde pues a este código que tengo aquí. En este momento pues ya queda configurado el botón de cuadro combinado y la función índice, que es una función que se utiliza mucho con los formularios, que nos trae una información pues de acuerdo a los datos que le indiquemos dentro de una tabla o una matriz o una base de datos. Vamos a continuar con la configuración de botones de los formularios. En el video anterior vimos la función índice y vimos la configuración de cuadro combinado. En este caso, pues tenemos que el cuadro índice, pues tenemos vinculada la celda A1. Y aquí la función índice lo que hace es traerme una información que esté asociada pues a este nombre de Ana María, y de la base de datos nos trae el código. Bueno, vamos a configurar
el siguiente botón. Vamos a configurar el botón, o sea, cuadro de grupo con los botones de opción. Entonces tenemos aquí el cuadro de grupo. Aquí podemos modificar el texto del título. Podemos borrar este nombre. ¿Sí? Y aquí le podemos decir 125%. 125%. Y dentro de este cuadro vamos a insertar 3 botones de opción. Entonces tenemos el primer botón de opción. Nos vamos aquí al siguiente botón de opción. Aquí el tercer botón de opción. Bueno, ¿cuál es la idea de estos botones de opción? La idea es que únicamente se puede activar uno al mismo tiempo. Si se activan los dos, pues el botón está mal. Entonces, en este caso vamos a reemplazar este botón y lo volvemos a crear. Pues aquí nuevamente este botón. La idea es alinearlo para que únicamente marque uno al mismo tiempo. Aquí sigue marcando 2. Volvemos a... Lo volvemos a configurar. Aceptar. Botones de opción. Insertar. Botones de opción. Bueno, en este caso vamos a verificar. Se debe activar un solo botón. En este caso, como aparece aquí en cada una de las opciones, no pueden estar dos botones activados. Pero ya después de tener activados los botones y que verificar que funcionen correctamente, entonces se empiezan a configurar. Entonces aquí nos vamos al primer botón, seleccionamos clic derecho del mouse, formato de control, y aquí en este caso lo vamos a vincular con otra celda. En este caso vamos a vincularlo con la celda A2. Y aquí le vamos a dar un efecto de 3D, ¿sí?, al botón y le damos a aceptar. En el siguiente botón vamos, como ya está configurado con la celda, únicamente le vamos a dar el efecto de 3D. Bueno, en este caso, si observamos, si activo el botón 1, pues marca aquí en la celda vinculante el número 1. Si marco el botón 2, marca el número 2. Si marco el botón 3, pues va a marcar el número 3. Y aquí estos botones, pues yo los puedo configurar, ¿no? Les puedo asignar un nombre a cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí yo le puedo decir, en este caso, por el ejercicio que vamos a hacer, 10 horas extras. 10 horas, ¿sí? 10 horas extras. En este caso también le decimos lo mismo, sería 11 horas extras.
Y al tercer botón, lo mismo. Le decimos 12 horas extras. Bueno, entonces en este caso, cuando activamos cada uno de los botones, pues va a aparecer un número diferente. Por ejemplo, aquí aparece el 1, 2 y 3. Más adelante, cuando ya tengamos explicado pues todos los botones, vamos a entrar al formulario y vamos a analizar pues cuál es el objetivo de que marque el 1, el 2 o el 3, porque de acuerdo a eso pues se puede aplicar pues una fórmula. Este sería pues el botón cuadro de grupo con botones de opción. Vamos a mirar en este caso el botón sería cuadro combinado, sería el botón desplazamiento o desplazamiento de, ¿sí? Que sería este barra de desplazamiento, control de formulario. Entonces vamos a insertar este botón. Vamos a decirle que este botón va a estar asociado a una celda en particular. Bueno, aquí vamos a escribir el nombre de lo que va a contener este botón en este caso. Aquí le podemos escribir número de hijos. Y aquí ya pues vamos a configurar ese botón y aquí esta va a ser la celda que la vamos a vincular. Nos paramos en el botón formato de control y le vamos a decir lo siguiente. Entonces, valor mínimo va a ser 0, valor máximo 20 y que el incremento lo haga de 1 en 1. Y aquí la celda vinculante va a ser esta celda que está aquí abajo de números de hijos. Y aquí pues ya tiene el efecto 3D. Tiene efecto activado de 3D, le vamos a aceptar. Y aquí pues a medida que vamos moviendo esta barrita pues se van haciendo incrementos de 1 en 1, ¿sí? Hasta máximo 20 hijos que puede tener. Si damos al contrario pues está decreciendo el número hasta llegar a 0, o sea que no puede tener hijos o puede tener de 1 a 20 hijos. Bueno, en este caso, pues ya configuramos el botón número de hijos. Tenemos también este botón que sería un botón de numeración. Entonces, ese también lo podemos generar. En este caso, vamos a ampliarlo aquí un poquito. Vamos a ajustarlo. Y con este botón, pues es prácticamente lo mismo, sino que es de forma vertical. Entonces, un botón para hacer incrementos, ¿sí?, de números. Entonces, damos un formato de configuración. El valor mínimo, en este caso, le podemos decir que va a ser 1. El valor máximo que sea 40. Y que el incremento sea de 1 en 1. Entonces, la celda con la vinculación o vincular con la celda, entonces damos clic. Y vamos a decir que esta va a ser la celda vinculante. En este caso sería la celda I6. Vamos a aceptar. Y aquí pues podemos hacer los incrementos o decrementos del número, de acuerdo pues a la configuración. Vamos a explicar el botón de verificación o casilla de verificación. Bueno, vamos por la opción desarrollador. Aquí escogemos
casilla de verificación. Escogemos la casilla y también le podemos asignar un nombre. En este caso vamos a asignarle que diga 5 horas extras. Nocturnas. En este momento pues ya le asignamos un nombre a esta casilla. Podemos seguir insertando pues más casillas. Vamos a insertar otra. A esta le podemos decir que sean 10 horas extras nocturnas. Bueno, entonces en este caso pues debe pues activarse la casillita de verificación, puede estar activada o desactivada. Si está activada en este caso pues con la celda vinculante debe salir la palabra verdadero y si está desactivada debe salir la palabra falso. Entonces vamos a configurar aquí esta celda. Entonces nos vamos aquí a la configuración, le dimos vincular celda, damos clic en el cuadro de vinculación y vamos a vincularlo con la celda A3. Y le vamos a decir que va a tener un efecto de 3D. En este caso, pues le vamos a decir aceptar. Si está activado, pues sale la palabra verdadero y si está desactivada la casillita, pues sale la palabra falso. Vamos a explicar ya un formulario resuelto. Ya en videos anteriores vimos la configuración de cada uno de los formularios. En este caso, por ejemplo, hablábamos del cuadro combinado, que para realizarlo, pues escogíamos el botón de aquí del botón de desarrollador, ¿sí? Y escogíamos este cuadro combinado. Y pues obviamente aquí pues en la base de datos, ¿sí? Seleccionábamos la parte de los nombres y así sucesivamente. En este caso pues es la función índice. Entonces necesitábamos la matriz en donde estaba la información y aquí la fila, que en este caso era la celda vinculada, en este caso que aparecía por acá arriba. ¿Sí? Vamos a desocultarla para mostrarla. Entonces aquí la celda vinculante del cuadro combinado era la celda 1 y aquí pues la utilizamos pues para traernos esta información del código del empleado de la base de datos. Y así sucesivamente, pues en todo esto, en cargo, pues utilizamos la función índice en el área donde trabaja el empleado, la función índice. Lo único que va cambiando es las columnas de acuerdo a donde está cada información. Entonces, por eso este numerito de aquí en la parte de arriba. Bueno, todo sería igual. Aquí lo que cambia más o menos estaríamos hablando de número de horas extras diurnas y número de horas extras nocturnas. Si aquí observamos, por ejemplo, este cuadro o estos botones pues tienen una celda vinculada, en este caso es la celda A2. Si pongo 10 horas, pues cambia 1, si pongo 11 horas cambia 2, si pongo 12 horas cambia 3. Y aquí también pues igual, ¿no? Si cambio hago clic en la cajita de verificación, pues aparece verdadero o si lo quito la palabra falso. ¿Cuál es el objetivo de esos numeritos? Es para aplicar la fórmula. Aquí para hallar las horas extras, entonces nos toca, ¿sí?, aplicar la función. Entonces aquí tenemos una función sí, que prácticamente pues va a estar, digamos, anidada con otra función sí. Entonces aquí es lo igual sí. Si A2, ¿quién es A2? La celda vinculada de los botones de opción. Si es igual a 1, entonces escoja 10 horas extras, que es equivalente a 1, y lo multiplica por 16, que es el valor de la hora. Y vuelve pues a anidar. Entonces, sí, si es A2, en la celda 2 está el número 2, entonces, si eso es verdad, coge 11 horas extra, la multiplica por el valor de la hora, que es E16. De lo contrario, entonces sería 12 horas. Entonces, coge a 12 y lo multiplica por el valor de la hora. Todo esto, cualquiera que sea el número de horas, sea 10,
sea 11 o sea 12 o sea la celda 1, 2 o 3 o cualquier otra, entonces le va a sacar un porcentaje del 125%, que es el equivalente al recargo de las horas extras diurnas. A esto le suma el recargo de las horas extras nocturnas. Entonces, como la celda vinculante, ¿sí?, de la casilla de verificación es A3, entonces si A3 es igual a verdadero, si eso es verdad, entonces coja 5 horas extras y lo multiplica por el valor de la hora. De lo contrario, si no es verdadero, cualquier otra palabra que encuentre falso o cualquier otra palabra, pues entonces le asigna 0 o el resultado va a ser 0. Si es algún valor, pues ese valor lo multiplica pues, por el 175%. Y ahí encontramos pues el consolidado del total de las horas extras. En el caso de número de hijos, entonces aquí el número de hijos pues está sujeto a este cuadro de desplazamiento. Entonces aquí 0 hijos, pues no tiene auxilio por número de hijos, no tiene un auxilio económico. Si subimos aquí, vamos incrementando, pues ya 1, entonces dice que hasta 5 hijos tiene un incremento de 25%. Y más de hijos, si tiene más hijos de ahí, entonces pues va a tener un auxilio del 35%, después de más de 5 hijos, el 35% del salario básico. Entonces aquí pues aplicamos una función CI y una función SI. Entonces aquí con la función CI, entonces determinamos el número de hijos. Entonces si los hijos están, si es mayor a 1, ¿sí?, mayor o igual a 1, y es menor o igual que 5, si está entre 1 y 5 hijos, ¿sí?, entonces el porcentaje va a ser de 25% del salario básico. G3 sería el salario básico, punto y coma. Y aquí vamos a configurar para cuando tenga más de 5 hijos o no tenga hijos. Si tiene más de 5 hijos y E23, ¿sí?, que es la celda de los hijos, es mayor que 5, entonces le aplíquele el 35% del salario básico. De lo contrario, pues no va a tener ningún auxilio, va a ser 0, porque pues no va a tener hijos, o sea, y estamos hablando de 1 a 5, el 25, más de 5, el 35. Y si tiene 0 hijos, pues no va a tener ningún auxilio de hijos. Entonces aquí de esta forma se explica este cuadro de los hijos y el botón de desplazamiento. Tenemos acá total de vengado. Entonces el total de vengado es la sumatoria de todo lo que le pagan al empleado y se consolida o se hace con base a las celdas que están en el formulario. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, G3. ¿G3 quién es? Si nos vamos a G3, en este momento, pues G3 es el salario básico más N16. N16 estamos hablando que es el N16, estamos hablando que es el total de horas extras. Y así sucesivamente, pues todo lo vamos utilizando ahí. Entonces, después sacamos el total de deducciones, que es la sumatoria de todo lo que le descuentan al empleado. Entonces, al empleado le descuentan EPS, pensión comparativa, retefuente, embargo. Entonces, lo sumamos aquí y aquí el salario neto sería la resta entre el total de vengado menos total de deducciones, entonces nos daría el salario neto aquí en el formulario. Y aquí, pues, del total de vengado, pues, la sumatoria de todo lo que le pagan a él. El que le pagan un salario básico, un auxilio de transporte, una bonificación, un auxilio por hijos, ¿sí?, y el auxilio de transporte. Entonces, todo esto pues, nos daría el total de vengado. Aquí esta función, pues, que en el formulario salga la fecha y hora, pues, una función ahora, él automáticamente pues está actualizando de acuerdo pues a la configuración pues, del computador y nos saca constantemente la fecha y la hora cada vez que actualicemos el archivo o abramos el archivo, pues él va a actualizar tanto la fecha como la hora. Cordial saludo, pues nos vemos en la próxima clase. Estimados estudiantes, gracias por la atención prestada en la unidad número 2. Nos vemos en la siguiente unidad.